es lo que se extrae de fragmentos o ideas centrales de un texto, es decir, son las frases omitidas que reemplazan con... Y las frases omitidas de las citas textuales se ponen entre paréntesis y con 3 puntos suspensivos, ¿no? Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual se ha extraído el texto. Por ejemplo, aquí vemos tipos de citas textuales de documentos académicos. Por ejemplo, en los diferentes documentos académicos, tesis de grado, monografías, artículos científicos e ensayos, se deben extraer lo que son 2 tipos de citas textuales. Una de las citas textuales son las citas cortas, que son igual a 40 palabras, o menor posiblemente a 40 palabras, y citas textuales largas que son de mayor de 40 palabras. Les reitero, sí o sí tienen que contar las palabras. ¿Por qué? Porque si le ponen a una cita textual corta 50 palabras, su cita textual corta está mal. Tendría que estar en la característica de cita textual larga. Así que eso, por favor, en sus monografías espero que hayan tenido cuidado, porque algunos tribunales hasta cuentan las palabras y yo también voy a hacer eso. Si es una cita textual corta, pero veo que es una frase muy larga, es un párrafo demasiado largo, voy a contar las palabras y si está mal, ahí les voy a observar. Así que, por favor, tienen que tomar en cuenta esas características. Ahora vamos a ver la cita textual según formato APA. Ya les reitero, ¿no? Los menores a 40 palabras se transcriben en renglones seguidos como parte del texto y entre comillas. Se tiene lo que es la cita textual con énfasis en el contenido o cita textual corta con énfasis en el autor, es decir, la opinión que tiene el autor, y en el otro es lo que es el contenido del mismo documento. O también se tiene lo que es la cita textual corta con énfasis en el contenido de más de 3 autores, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de cita textual corta. Aquí dice, además, entre comillas, dice, el consumo cultural en América Latina alcanza su grado máximo en relación con el flujo de discurso político, mercantiles y no como en Europa, articulado a partir de los estados-nación. Cierran comillas, ponen paréntesis, el nombre del autor, coma, el año, la P de página, punto, y el número de página 8. Cierran paréntesis y le ponen punto aparte. Es decir, acá ya está terminando. Aquí sí se puede observar que en un párrafo está la cita textual. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Siempre que yo vea en su monografía que están utilizando comillas, voy a pensar que es una cita textual corta. Y sí o sí tiene que estar el autor, el año y la página. En algunos casos, vamos a ver más adelante otros ejemplos. Por ejemplo, en acá, ¿qué decimos? Según Recheburua y Requense, aquí vemos paréntesis, el año, y aquí vemos la cita textual que dice, las redes sociales son espacios virtuales creados para las relaciones interpersonales, pero habitualmente operan como medios para articular relaciones reales o al menos se orientan en esa expectativa. Cierran comillas, ponen paréntesis, ponen la P de página, punto y el número de página. Y acá le ponen punto aparte. Y en acá pueden continuar con el análisis. ¿Qué les he dicho? El análisis es el aporte del investigador sobre lo que ha dado a conocer el autor. Entonces, aquí, ¿qué dice? Analizando las concepciones de las redes sociales, se puede decir que son páginas que permiten a las personas comunicarse, interactuar entre amigos y o familiares de forma virtual. De esta manera, relacionarse socialmente sin las limitaciones que se tenía años atrás. Esto
ya sé que es análisis del investigador. Por tanto, el dueño de estas palabras es el investigador, en este caso ustedes. Ustedes son los dueños de lo que está en celeste cuando ustedes hacen el análisis de la cita textual. Si alguien más adelante hace referencia a esto, digamos, decir, las redes sociales se puede decir que son páginas que permiten comunicarse. O sea, si alguien más adelante utiliza lo que está en celeste, les tiene que citar a ustedes, ya no a estos dos autores, sino directamente a ustedes les tiene que citar. Me pongo a pensar, en este momento están conectados Alex, Condor y Alejandra. Si Alejandra hace lo que es su redacción, su análisis, posiblemente este análisis o esta cita textual sea compleja para entender, pero ella lo ha interpretado de forma más sencilla. Y resulta que otra persona consulta su monografía y ve que lo que ha analizado está más acorde a su investigación. Entonces lo que tiene que citar es, Alejandra, ¿qué apellido eres? Vélez. En este caso tendría que decir, Vélez 2021 refiere que las redes sociales o refiere que el comercio electrónico es, así entre comillas, y ahí poner la cita textual, lo que ha indicado Vélez 2021. Ahí ya estarían citando a su compañera, ya no estarían citando a estos autores. Por eso es importante que ustedes pongan su análisis en el documento, ya sea su tesis, monografía, ensayo o cualquier documento. Ahora muchos me dirán, ¿por qué tenemos que utilizar sí o sí citas textuales? Porque esto les respalda, porque aquí están diciendo que son páginas que permiten comunicarse. ¿Pero por qué son páginas? Porque aquí está indicando que son espacios virtuales creados para las relaciones interpersonales. Entonces, ustedes se están respaldando en lo que dice Riquelme para decir su análisis. De la misma forma, aquí estamos indicando a un autor que ha citado a otro autor, que dice Feinstein, 1990, citado por ¿quién? Por Naranjo, 2008, es decir, que este es el libro que ha consultado este autor, donde indica que las personas realmente asertivas se sienten libres para manifestarse, pueden comunicarse de forma abierta, directa, franca, adecuada y orientarse a la vida de forma activa en distintas situaciones respecto a su autorrespeto, ¿no? Entonces, aquí ya estamos poniendo el análisis. Analizando lo expuesto, el autor se puede indicar que es necesario incentivar la comunicación asertiva en las personas para que puedan expresarse de forma adecuada con las demás personas, ¿no? Ahora vamos a ver otros ejemplos de citas cortas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es igual de la misma forma, comillas, la cita textual corta, pero en esta forma aquí están citando al autor, la comilla, el año, el número de páginas. Y aquí tenemos otra forma de citar, que aquí primeramente se menciona el autor, el año, y acá estamos indicando, señaló que lo mismo. Algunos han considerado que el Internet como un nuevo medio en el que viajar es comparable a las tradicionales tierra, mar y aire. Página 8. Entonces, ustedes pueden citar en sus monografías de ambas formas, ¿no? Ambas formas son válidas. En algunos casos, ¿qué han hecho algunos estudiantes? Me han hecho citas textuales cortas, pero de este formato, puro de este formato. El autor, el año, la página, autor, año, página. Yo les pido a ustedes que traten de variar. Una cita textual pueden utilizar bajo este formato, la siguiente utilizan cita larga y la siguiente pueden utilizar bajo esta característica para que no sea lo mismo. En algunos casos es parecido al mismo. Entonces, lo que yo les sugiero, traten de variar para que no sea el mismo modelo de cita textual, sino en algunos traten de mencionar el autor, el año, qué es lo que señala o refiere o indica, y el número de página, y ahí poner su análisis. Pero en algunos casos no repetir varias veces. En una misma hoja se ve 3, 4 citas con este único formato aquí.
Entonces, a veces eso también observan los tribunales. Les reitero, traten de variar, ¿ya? Ahora, vamos a ver más ejemplos de citas textuales cortas. Esto sobre todo, hago referencia también en estos ejemplos de que todas las citas cortas que ustedes vayan a indicar en su monografía tiene que estar en su listado de referencias bibliográficas. ¿Qué significa? Que si en su monografía tengo 4 citas textuales de diferentes autores, en la bibliografía tengo que tener, por ejemplo, aquí dice la investigación Cogniciones Salomón 2001. Entonces, acá en mi bibliografía tiene que estar Salomón, porque estoy citando a este autor, a él he analizado, o a él he señalado, o a él he parafraseado. Entonces, sí o sí tiene que estar este autor. Aquí, por ejemplo, están haciendo referencias especificado por Johansen, 1996, y basado en trabajo de Mac Lucas. Entonces, acá tienen que estar los autores que estoy citando, el investigador español Morreo 2005. Entonces, acá está este investigador. Esto es, por ejemplo, un ejemplo claro de que en algunos casos, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se tiene, me pongo a pensar, en la monografía están citados, en la referencia de bibliografía están 15 libros que han consultado, pero en el documento se ven diferentes autores, es decir, están citando, pero no está en su bibliografía. Por eso les voy a pedir a ustedes que para la defensa o para la presentación de sus monografías, cuando quieran hacer la defensa o presentar esta modalidad, revisen. Si en su monografía hay 15, verifiquen que estén los 15, que no estén por demás o menos. Tienen que estar. Ahora, puede ser que a Salomón lo citen 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces. No hay problema. Pero sí o sí, él tiene que estar en la bibliografía. Por más de que le citen 10 veces, 15 veces, en su monografía tiene que estar este autor. Si a él una vez lo han citado de la misma forma, tiene que estar. ¿Ya? Eso, por favor, no se olviden para nada, porque a veces cometen ese error de que citan, pero lamentablemente no está mencionado en su documento. Citas textuales largas. Estas citas textuales largas, según el formato, se usan cuando el fragmento a escribir consta con más de 40 palabras, es decir, sin contar los conectores y preposiciones. Preposiciones ya saben qué es, yo, tú, él. ¿Ve? Entonces, esos. Tienen que ser palabras. Este tipo de citas se las realiza, dice, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 2 centímetros. Y en la segunda línea en adelante se la inserta sangría de 0.5 y el interlineado será sencillo, es decir, de 1 centímetro. Ustedes saben que en el documento ingresa el interlineado 1.5. En el caso de las citas textuales largas, el interlineado es sencillo o como podemos decir, de 1 centímetro. Y tiene que tener su sangría francesa y también su sangría de 0.5. ¿Para qué? Para que podamos identificar si es una cita larga o es una cita corta. Ahora vamos a ver los ejemplos. Aquí estamos viendo cómo se presenta el espaciado de 2 centímetros. Si se dan cuenta, aquí está el espaciado. Aquí vemos el interlineado, incluso debe estar más junto, ¿no? Pero en acá todavía no está junto en este ejemplo. Pero aquí vemos, esta es la breve introducción a esta cita textual. Por ejemplo, aquí es el análisis del estudiante, ¿no? Dice, sin embargo, la red se vuelve negativo cuando afecta a los jóvenes, Y acá dice también, Rechevesu y Requien se plantea lo siguiente. Y aquí ya tenemos la cita textual, el número de página, y aquí estamos presentando el análisis del investigador, ¿no? Que dice que en ese sentido los jóvenes estarían dependiendo de los aparatos móviles para el uso de las redes sociales como un elemento importante en su vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplo
podemos ver que está el análisis del estudiante de la cita textual y un preámbulo, es decir, ya están más o menos de introducir al tema antes de citar al autor. Y si se dan cuenta, acá ya prácticamente yo cuando veo esta parte ya estoy indicando el autor, el año, y aquí ya estoy viendo que con el espaciado se está diferenciando de los demás párrafos. Por eso es muy importante que respeten ese espaciado que hay en lo que es el formato APA. Por eso es más fácil de identificar las citas textuales largas de las cortas, porque las cortas están en el mismo párrafo, en cambio las largas están en un párrafo aparte. Aquí podemos ver más ejemplos donde, si se dan cuenta, aquí está en párrafo aparte. Joel, a levantar la mano, Joel. Joel. ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. Lice, en el caso yo lo hice de manera diferente, licenciada, le comento, porque he averiguado según unos tutoriales, ya que las citas las estamos viendo en estos momentos de manera diferente. Decían que está bien lo que dijo, hay que hacerle lo que es un espaciado ahí, pero era de unos 2.54, 1 pulgada hay que hacerle, y en internet lo dobles, ese sí, no era de sencillo, licenciada, eso le diré. Eso no le diré, Lisa. Y está bien, no se coloca comillas, pero yo le hice de 2.54 para las citas largas también, Lisa. Y lo importante es que se diferencie de las citas cortas, es decir, vamos a, obviamente, no es el final, les reitero, la monografía que están presentando, tal como indica, es el primer borrador. Lo que yo quiero es que, obviamente, así como ha indicado su compañero, posiblemente tal vez lo ha hecho el espaciado más, 2.5, digamos, o menos, no hay problema, pero la cuestión es que exista ese espaciado. ¿Por qué? Porque con el espaciado ya podemos identificar si es una cita larga. Ahora, incluso acá, por ejemplo, en este ejemplo no está junto. El espaciado debería ser sencillo o de 1 centímetro. Aquí podemos ver que, si no me equivoco, está con 1.5, pero legalmente debería ser, me pongo a pensar, sencillo, es decir, de 1 centímetro, ¿no? Pero son los ejemplos que vienen de otras monografías. Por lo general, en algunos casos cometen ese error del espaciado, sobre todo. Pero lo que yo les he presentado las anteriores semanas, que les he mostrado monografías de sus compañeros de semestres anteriores, y en ahí sí o sí el espaciado es sencillo y también tiene lo que es la sangría francesa, o sea, se está respetando. Así que yo por eso es que siempre trato de ejemplificarles ya con los documentos de sus compañeros de semestres anteriores. ¿Para qué? Para que vean con temáticas de su área, ¿no? Posiblemente esta sea sobre redes sociales, pero ¿por qué no utilizo collage de sus compañeros, ¿no? Porque obviamente yo no puedo usar ese material en mis presentaciones, porque sería como posiblemente para que ustedes utilicen esa cita textual de su compañero, que tal vez con tanto sacrificio se ha hecho, pues yo no puedo fácilmente utilizar. Por eso utilizo otros materiales de otras áreas, digamos. Pero a ustedes en línea les muestro los días jueves de sus compañeros, ¿para qué? Para que puedan verificar, para que puedan ver cómo ellos han elaborado sus monografías, ¿ya? Y bueno, lo más importante de esto, de lo que les quería presentar y estos ejemplos, es que ustedes sí o sí deban respetar esas características. Ahora, incluso, si no me equivoco, las del 2017, la última versión, la 7ª versión, posiblemente tiene otras características más, aunque no varían mucho, ¿no? Lo que ha indicado de acuerdo a lo que he revisado, lo que es el último formato APA, varía lo que es hay más opciones de tipos de letras, hay unos aspectos que no son tan de fondo, digamos, lo que está modificado es similar a la 6ª versión, solamente algunos aspectos se han incrementado, nada más. Pero las características se mantienen, ¿no? Les reitero, eso por lo general se utiliza para diferentes, para sus tesis de grado igual van a utilizar citas textuales largas, para su marco teórico, para su elaboración del documento como tal, para la parte metodológica, de la misma forma van a utilizar citas textuales cortas y largas. ¿Por qué? Porque si le meten a su trabajo puro citas textuales cortas, obviamente que no van a poder analizar más a profundidad. Por ejemplo, si vemos esta cita textual larga,
acá tenemos comillas. ¿Qué significa? Que este párrafo o este documento, esta parte que se ha extraído, posiblemente sea más amplio. Pero lo que nos interesa es esta partecita, por eso lo cierran con paréntesis, 3 puntos suspensivos, y le ponen nuevamente paréntesis y aquí continúan hasta donde realmente le interesa al investigador. Por eso que algunos a veces le ponen toda una hoja de cita textual larga y no es así. Solamente tienen que poner la parte que más les interesa. Esta parte que hace referencia a las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. Por ejemplo, para saber las consecuencias, aquí nos está dando a conocer, en base a este autor, que muestra que la ciberadicción es en un niño, puede verse afectada frente a la pantalla de videojuegos. El adolescente presta más atención del iPhone que a su novia. El joven no rinde los estudios porque revisa compulsivamente su correo electrónico. En estos sectores, en estos casos, hay una clara interferencia negativa de la vida cotidiana de las personas afectadas. Entonces, aquí está haciendo referencia a estas consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. Lo mismo va a pasar en el caso de algunos estudiantes que están haciendo los efectos de contrabando en la economía de Bolivia. Posiblemente hay un autor o tal vez han conseguido un periódico que hace referencia a que en base a, que diga acá, ¿no? En base al incremento de contrabando en Bolivia, se ha incrementado las situaciones de la compra indiscriminada de productos de contrabando por parte de la población boliviana. Entonces. Y ahí ya estamos viendo unos efectos negativos del contrabando en la economía del país. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de productos de contrabando en la calle, ahí vemos menor ingresos económicos para los productores nacionales. Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos hacer ese análisis. Ahí vamos a decir que de acuerdo a lo indicado en el periódico Tantos, porque en el periódico aparece en esa situación de contrabando, cómo está afectando la economía del país, pues seguramente analizarán y dirán, de acuerdo a la información obtenida del periódico consultado, el contrabando está afectando a la economía por existir mayor cantidad de compradores de productos que ingresan por contrabando de la frontera de Perú. Bueno, ustedes ahí ya van a complementar con su análisis. Por eso es importante que ustedes puedan revisar la cita textual y en base a eso hacer su análisis. No es poner cita textual por cita textual, tiene que hacer referencia al subtítulo que están ustedes desarrollando. Si habla de consecuencias del uso excesivo de las redes sociales, mi cita textual tiene que mencionar cómo esto afecta, qué consecuencias existe con el uso excesivo de las redes sociales. Aquí ya está indicando que los amigos se instalan frente a la pantalla de los videojuegos, de los celulares, que los adolescentes prestan más atención a su celular que a su novia, que el joven rinde menos en sus estudios. Esos son consecuencias del uso excesivo de las redes sociales, ¿o no? Son consecuencias. Y en base a eso está apareciendo la ciberadicción, y eso es una de las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. Entonces, acá ya está el análisis. De la misma forma, ustedes tienen que analizar todos los aspectos que vayan a consultar. Reitero, si su cita textual hace referencia al uso del comercio electrónico como un factor favorable para la venta de productos en las empresas nacionales, bueno, entonces en base a eso ustedes tienen que poner su análisis y siempre coordinando con su subtítulo. Por eso habíamos revisado sus esquemas y los esquemas tienen que coincidir al tema que ustedes han elegido. Por eso es muy importante que exista esa relación de título al esquema y del esquema al contenido y del contenido a las conclusiones. Si su contenido está bien elaborado, va a ser sencillo que me hagan las conclusiones. Caso contrario, lamentablemente sus conclusiones van a ser erráticas, no van a ser acorde a la temática que ustedes están investigando.
Seguramente la mayor parte de ustedes tal vez me han presentado o me van a presentar tentativas conclusiones posiblemente, pero si no han presentado, no han elaborado sus conclusiones, no se preocupen. Cuando hagamos las supervisiones, porque voy a trabajar grupo por grupo, posiblemente vamos a trabajar incluso sábados más, desde la subsiguiente semana, es decir, después de que termine el segundo parcial, posiblemente vamos a trabajar con los diferentes grupos. Ahí vamos a tratar de armar sus conclusiones definitivas en base a las temáticas, en base a su primer borrador y en ver cómo ustedes van mejorando ese documento. Ahora vamos a ver el lenguaje teórico, ¿no? Este lenguaje teórico es de gran utilidad, sobre todo para la ciencia, porque nos permite darle un nombre a aquellos aspectos de la realidad que a simple vista pasan por desapercibidos. Para ello, la teoría se vale más de una herramienta básica, es decir, los conceptos que nosotros estamos extrayendo para hacer nuestro documento. Les decía, por ejemplo, la física. Un concepto que podemos rescatar de la física, ¿qué es? La velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es el desplazamiento de un cuerpo dividido entre el intervalo del tiempo en el que sucedió dicho desplazamiento. Entonces, ustedes, por ejemplo, van de la disciplina posiblemente de economía, vayan a sacar lo que es un concepto, por ejemplo, el contrabando. Ustedes cuando realicen su marco teórico, ustedes ya van a definir qué es el fenómeno del contrabando. Ustedes ya van a profundizar en el término que están analizando en su marco teórico. Y este es un pequeño ejercicio, por ejemplo, aquí dice la música. La música es a nivel general. Pero ¿qué es lo que van a estudiar de la música? Es la melodía. Y ustedes van a analizar ese fenómeno que es la sucesión de sonidos de diferente altura que poseen un sentido y se expresan una idea musical al ejecutarse sobre una base rítmica. Sociología. Vamos a ver de la sociología la legitimidad, la certidumbre de los gobernados en la necesidad de aceptar la relación y dominación, ya sea por el porvenir de un mandato legal y estar fundada por la tradición y las cualidades que reconoce el gobernante. Eso es la legitimidad. Por decimos, ¿el gobierno es legítimo, sí o no? Sí es legítimo. ¿Por qué? Porque ha sido elegido y ha sido reconocido por la población. Ellos han votado y eso lo ha vuelto legítimo. Y eso hace referencia a la sociología. Ahora, el comercio internacional, ¿qué rama estaríamos, qué aspecto estaríamos viendo de comercio internacional? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está un grupo? A ver, grupo, voy a utilizar un grupo al azar. Grupo 6. Grupo 6. Sí, licenciada. Grupo 6. ¿Qué me indicas cuál es el tema que les ha tocado investigar? Bueno, el título es Políticas Gubernamentales de Recuperación Económica en Bolivia 2020-2021. Muy bien. De las políticas gubernamentales, ¿qué aspectos estás viendo? Porque políticas gubernamentales debe haber bastante, ¿no? Pero a ver, ¿qué aspecto de estas políticas estás viendo? Sería más bien el aspecto normativo, es decir, leyes y decretos. ¿Leyes de importación o más o menos de qué sería? ¿De qué leyes serían? Referentes a lo que es de recuperación económica o reactivación económica. Licenciada. Muy bien, vamos a utilizar reactivación económica. Muy bien, entonces estamos viendo el concepto de reactivación económica. ¿Qué fenómeno vamos a estudiar de la reactivación económica? A ver, quiero que me des un ejemplo. ¿Qué fenómeno quieres estudiar? A ver, el fenómeno, o sea, el concepto va a ser reactivación económica. Ahora, de la reactivación económica, ¿qué fenómeno estaríamos analizando en tu marco teórico? A ver, vamos.
¿Dónde está el compañero? Vamos, no te preocupes, si te equivocas no hay problema, o sea, estamos aquí para aprender. Vamos, di más o menos, ¿qué fenómeno estarías estudiando? Reactivación económica, ¿qué es lo que estarías viendo? Políticas de reactivación económica, la forma de reactivación económica en las microempresas, ¿qué estarías viendo? ¿Qué fenómeno estarías analizando para la elaboración de tu monografía? Bueno, más que nada son leyes. ¿Qué leyes exactamente son las que, digamos, ¿cómo se dice? Ayudan al Estado, por ejemplo, a reducir los gravámenes para mejorar las importaciones o exportaciones o así de por el estilo para reactivar económicamente interno del país o viendo nuevos proyectos o algo por el estilo más o menos. Bueno, entonces de la reactivación económica estaríamos viendo los fenómenos de del planteamiento o tal vez de la creación o de la implementación de normativas legales que favorecen a la reactivación económica. Ese fenómeno estaríamos viendo, sobre todo las normativas que favorecen la reactivación económica de los empresarios bolivianos. Ese fenómeno estaríamos viendo, estaríamos más enfocándonos en las normativas. Entonces, tu monografía seguramente más me va a hacer referencia a esas normativas legales. A esas normativas, seguramente me mencionarás la ley número tantos, indica que van a dar créditos a las medianas, pequeñas empresas. Asimismo, tenemos otra ley que es la nueva ley 545, por ejemplo, X, que reduce el precio de los impuestos o lo que tienen que pagar para hacer las exportaciones, la otra ley. O sea, en tu monografía seguramente va a haber ese compilado de leyes que favorecen a lo que es la reactivación económica. Entonces, de esa forma tenemos que analizar ese fenómeno. O sea, este ejemplito es para que ustedes se puedan ubicar sobre qué es lo que quieren investigar, qué fenómeno quieren investigar. Pues les decía, si queremos investigar la música, vamos a ver lo que es el aspecto de melodía. ¿Y qué es una melodía? Es una sucesión de sonidos. Ahora, ustedes van a investigar, por ejemplo, el compañero va a investigar lo que es la legitimación me pongo a pensar, reactivación económica, y de la reactivación económica, ¿qué fenómeno va a investigar? Ahí están las normativas que favorecen la reactivación económica, son normativas que favorecen. Entonces, eso es lo que está investigando su compañero. ¿De qué grupo eres? ¿Me puedes dictar tu nombre y apellido? Grupo 6, Pairumani, Limachi, Ruber. Muy bien, perfecto. ¿Dónde está? Modalidades, ¿no? Muy bien. Pairumani. Limachi, Ruber. Muy bien. Están bien ubicados. Supongo que su monografía va a estar también bien ubicada porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver, si no me equivoco, es hasta acá. Aquí vemos más ejemplos de cómo pueden ampliar un poquito más. Por ejemplo, acá hacemos referencia de la melodía, estamos viendo la parte conceptual, aquí ya lo vemos como un aspecto de qué es lo que vamos a investigar sobre esto de la melodía. Por ejemplo, el concepto comprende de toda la asociación de eso, sin importar la idea musical, ¿no? Entonces, estos son un poquito de más, haces referencia a cómo podemos teorizar estos fenómenos que nosotros vamos a identificar. Por ejemplo, la teoría de la organización, por ejemplo, la formalización. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las funciones y jerarquías de cada uno de los elementos que componen una organización que están efectuadas en un reglamento y que permiten realización de sus objetivos. Por ejemplo, la teoría crítica de la sociedad habla sobre la industria cultural. Aquí vamos a ver sobre la estandarización de productos de consumo masivo y la racionalización de las técnicas de distribución de los mismos que ocasionan o están aceptando a priori del status quo sometido a los intereses reales de los hombres. Eso significa que nosotros podemos teorizar estos conceptos
que estamos utilizando, es decir, cómo podemos teorizar las variables que ustedes están utilizando. Por ejemplo, vamos a trabajar con otro grupo. A ver, grupo, si no me equivoco, hoy día vamos a trabajar con grupo par. Grupo 2, ¿dónde está grupo 2? Un estudiante del grupo 2. Grupo 2, vamos, grupo 2, ¿dónde está? Ojo que si no me responden del grupo 2, automáticamente voy a poner falta a los integrantes del grupo 2. Ojo que estaban presentes. Buenas noches. Mayra. Muy bien, Mayra Lizondo. Vamos, no se preocupen si se equivocan, les reitero, para eso estamos, para aprender. Muy bien, Mayra Lizondo, ¿cuál es la temática que les ha tocado a ustedes hacer su monografía? Un momentito. El uso de las redes sociales en la reducción de costos, marketing para medianas y pequeñas empresas de Bolivia. Ya, estamos haciendo referencia al uso de las redes sociales para el marketing de las medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo podríamos teorizar la parte de redes sociales? Por ejemplo, ustedes ya me han presentado su monografía o me van a presentar posiblemente, seguramente han definido la parte de qué es redes sociales y de dónde surge esto de las redes sociales, porque ojo que hay una teoría, si no me equivoco es la teoría de grafos. La teoría de grafos define de que las redes sociales están, que en base a las redes sociales una persona se puede comunicar con más de 2 o 3 personas y entonces, y que tiene que ver con la situación matemática. Esa es la parte de la teoría de las redes sociales, donde establece que está relacionado con la antropología, con la sociología y con las matemáticas. Ahí ya podemos ver la parte referente a las redes sociales, cómo esto afecta a la sociedad y todo eso. Ahora, Mayra Lizondo, en base a lo que te he dado a conocer sobre las redes sociales, esa sería la parte teórica, reitero, la parte de la teoría de cómo surgen las redes sociales. Ahora, Mayra Lizondo, quiero que de la misma forma me hagas una pequeña teorización de marketing digital. De lo mismo, ¿desde cuándo surge? ¿Han podido investigar? Al elaborar su monografía, por favor, o sobre todo sobre marketing digital, quisiera que me hagas una pequeña teorización de este fenómeno que ustedes están investigando, porque están utilizando el uso de las redes sociales en el marketing digital, las medianas o pequeñas empresas, si no me equivoco, ese era el título. Vamos, Mayra. ¿Cómo Bueno, el marketing digital nos sirve para promocionar tanto a la empresa, a los productos, a todo lo que la empresa va a llevar a conocer. Entonces nos permite hacer ventas. Y, ¿desde cuándo surge el marketing digital? Más o menos, desde los 90, desde los 80, desde el 2000, ¿desde cuándo surge? ¿Han podido investigar para su marco teórico? Parece tal vez su teorización. Está muy bien el concepto, perfecto. ¿Han podido investigar solamente eso? Dime. Más o menos, sí, Lick. Ya, tal vez no te debes acordar en este momento, pero no. Lo que les pero más o menos era por los años 50, sí, a lo que me acuerdo, más o menos era por los años 50, el marketing digital apareció en ese tiempo, ya con las redes sociales, más que todo el Facebook. Muy bien, Mayra Lizondo, perfecto. Y esa es la parte de la teorización que ustedes tienen que hacer. No siempre es solamente sacar conceptos, sino también desde cuándo surge. Alexander, no sé, ¿quieres participar? Joel, Alexander, levanta la mano. Listo, está bien, ya he registrado tu participación, Mayra. Sí, Joel. Sí, Liz. Soy del grupo 3 y quisiera hacer el concepto de exportaciones. Perfecto, puedes hacer de una de los conceptos que has utilizado en tu monografía. Vamos, Joel. El concepto sería exportación y el fenómeno, yo diría, fluctuaciones en las transferencias
de comercio exterior, le llamaría. Las fluctuaciones en las transferencias de comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay veces Bolivia exportaba más, hay veces exportaba menos, había días en que les iba bien, años en los que les iba mal, así dice. Fluctuaciones, ese sería el fenómeno. A la Entonces, generalización. ese sería el fenómeno, las fluctuaciones de las exportaciones e importaciones de Bolivia por parte de las empresas nacionales, podríamos decir. Ese fenómeno es lo que vas a estudiar sobre lo referente a la importación, si no me equivoco, estabas mencionando, ¿no? O exportación era. Exportación, exportaciones. Exportación, muy bien, perfecto. Y entonces se han dado cuenta de que estas variables se pueden teorizar, se puede analizar el fenómeno a la que se hace referencia. Podemos identificar qué fenómeno queremos conocer de esta teoría. Por ejemplo, ya decíamos, teoría de la organización. ¿Qué queremos conocer de esta teoría? La formalización. De la misma forma vamos a identificar el fenómeno que queremos conocer. Cada título de monografía tiene su fenómeno. Algunos quieren conocer la situación del contrabando hormiga y cómo esto afecta, pero qué tipo de contrabando, digamos, qué fenómeno queremos identificar, el incremento de contrabando en el mercado nacional, digamos. Eso es un fenómeno que podemos identificar porque el contrabando es variado, ¿no ve? Entonces, de la misma forma, ustedes tienen que tener esa opción de poder identificar. Bueno, aquí podemos ver más ejemplos que son similares a los anteriores, pero ustedes, bueno, estos son más ejemplos de otras temáticas, pero les reitero, de la misma forma ustedes pueden analizar, dar lectura a estos ejemplos para que ustedes puedan de alguna manera hacer la teorización de las diferentes variables que estamos haciéndonos referencia, ¿no? Entonces, les reitero, es pues como una pequeña práctica de cómo podemos identificar el fenómeno, ¿no? A veces no sabemos ni qué fenómeno estamos investigando. Estos ejemplitos nos sirven para darnos una idea. Por ejemplo, les decía de la melodía, de la legitimidad, de lo que es la física. Entonces, aquí estamos viendo la disciplina, el concepto y el fenómeno. De la misma forma, aquí estamos viendo la teoría, podría ser el concepto de la teoría. De esta teoría, ¿qué es lo que queremos conceptualizar y qué fenómeno nosotros estamos analizando, ¿no? Y bueno, estos son unos ejemplitos que de alguna manera ustedes lo van a leer más con calma y ustedes y posiblemente uno de estos aspectos puedan ingresar en el segundo parcial, ¿no? La siguiente clase es el día jueves, les reitero, les voy a pedir que el jueves estén presentes porque vamos a ver qué documentos son los que se pueden consultar, fuentes primarias, fuentes secundarias, para hacer lo que es el armado del marco teórico. Con eso ya tendríamos el material, estaríamos concluyendo con la tercera unidad temática, digo la cuarta, y estaríamos ingresando al segundo parcial. El segundo parcial va a ser en la misma plataforma Moodle, les reitero, muchos de ustedes ya saben cómo ingresar porque he visto muy buenas calificaciones, espero que les vaya de la misma forma bien en el examen, y bueno, con eso ya ustedes ya tendrían su nota de un porcentaje, ¿no? Les reitero, las supervisiones, ahora voy a ver cómo me está yendo con esto de las entregas grupales, igual para saber cuánto de nota tienen las supervisiones, igual la siguiente semana voy a activar nuevamente, así de forma grupal, una actividad donde ustedes me van a enviar un documento de cómo ha sido el avance de la elaboración de su monografía, entonces en base a eso ahí voy a designar el puntaje que tienen de las supervisiones grupales que he hecho, ¿no? Les reitero, las supervisiones ya están desde el momento que ustedes me han presentado, desde la primera clase ya estoy avanzando las supervisiones, desde la elaboración de la monografía, desde la bibliografía, desde el esquema, marco teórico,